Hola, buenos días. En la clase de hoy vamos a ver instrumental quirúrgico, que va a ser todo lo que utilizamos para hacer una cirugía. Vamos a empezar desde lo que es la anestesia hasta la sutura. ¿Qué vamos a necesitar para anestesiar? Una carpul, agujas, ¿sí? Y acá les puse una cápsula de Petri. ¿Para qué? Porque generalmente le tiramos alcohol para descontaminar los anestubos, ¿sí? Las carpules pueden ser de distinta forma. Si nos fijamos, esta y esta tienen dos diferencias importantes. Acá, donde va el anestubo, ese es el émbolo para hacer la presión y que salga el líquido. Acá tenemos que es recto y este tiene como si fuera dos, dos elementos metálicos que se van a incrustar dentro del anestubo. ¿Y para qué me van a servir? ¿Sí? Y la diferencia también principal es esta. Este es redondo y este es recto. Nosotros cuando anestesiamos nos metemos dentro de un terreno en el cual no estamos viendo dónde. O sea, yo pongo la aguja en la encía y no sé por dónde están pasando ni los nervios, ni las arterias, ni los pequeños vasos sanguíneos. Entonces, este tipo de carpul lo que me permite hacer es una técnica de hacer una prueba de aspiración. O sea, yo quiero anestesiar la zona y no estar metiéndome con la aguja dentro de un vaso sanguíneo. Entonces, yo pincho al paciente, le pongo la aguja acá, le pongo el anestubo, pincho y puedo ir con el dedo, tiro hacia atrás y me aseguro, o sea, meto líquido dentro del anestubo, me aseguro que no esté saliendo sangre. O sea, si yo tiro el émbolo para atrás y en el anestubo me aparece sangre, es que estoy metida dentro de un vaso. Entonces voy a tener que retirar la aguja y pinchar en otro lado. Esta no me permite hacer eso, ¿sí? No puedo llevar esto para atrás. ¿Por qué? Porque al no tener estos pinchecitos, no se me clava dentro del tubo y no me permite ir para atrás. Después tenemos las agujas, medianas, cortas, largas y extra largas. ¿Sí? Generalmente usamos la mediana. Y como les decía, esta cápsula de Petri en donde le tiramos alcohol con los anestubos para descontaminar. También le podemos tirar un poquito de yodo. Bien, para hacer separación de la encía, una vez que hacemos la incisión, necesitamos, para traccionar tanto el cachete como el colgajo, separadores, ¿sí? Y acá les puse, son muchos nombres en lo que es instrumental, pero que lo tienen que saber. El separador tipo Farabev y el Minnesota, ¿sí? Es distinto. Este lo que me sirve es para traccionar cuando hay mucho tejido o mismo para traccionar la lengua o si el paciente tiene mucho cachete y es muy difícil, como este es más finito y delicado, es muy difícil hacer mucha fuerza para separar. Entonces nos van a escuchar que a veces pedimos el kit normal que por ejemplo manejamos nosotros en cirugía, en lo que es la mesa quirúrgica, siempre tenemos el de Farabev, ¿sí? Es el clásico. Pero en algunas cirugías le decimos que nos presten, que nos den un Minnesota, ¿sí? Entonces tienen que saber, tiene doble angulación y esto es mucho más ancho que esto. Para hacer la incisión teníamos el mango de bisturí número 3, también teníamos el bisturí de mango redondo y el bisturí de mango redondo angulado. Y lo que era bisturí de hoja fija eran los indesmótomos, que teníamos el recto y el curvo. Las distintas hojas, número 11, 12, 15 y 15C, las que más utilizamos son estas. En algunas ocasiones podemos llegar a pedir una 11, pero básicamente son estas dos. En lo que respecta a tijeras, ¿sí? Para cortar, por ejemplo, un punto, tenemos las de Kelly, las de Mayo y las de Goldman Fox, que son para encías, ¿sí? En cirugías, por ejemplo, periodontales, en donde hay que cortar delicadamente cierta porción de la encía, podemos llegar a pedir esta, ¿sí? Pero la usan más en periodoncia. Después tenemos la iris y también tenemos tipo de microcirugía Castro Viejo. Castro Viejo es por la forma de toma. Ya lo van a ver más adelante que se vuelve a repetir la palabra Castro Viejo. Entonces, tenemos Kelly, Mayo, Goldman Fox y Iris. Básicamente, en lo que respecta a tijeras, no solemos pedir una en puntual, salvo que sea esta, ¿sí? Que pedimos como tijera para encía. No le solemos nombrar por nombre a las tijeras. Alcanzamos una tijera o una tijera para encía. Pero ustedes sepan que hay distintos tipos, porque si tuvieran que hacer, por ejemplo, un pedido, ¿sí? Para el consultorio, porque hay que comprar más instrumental, el instrumental está todo categorizado por nombre, ¿sí? Entonces no es lo mismo comprar esta tijera y esta tijera que tienen la punta bien aguda a comprar esta que es redondeada. Me va a servir más para lo que es cortar sutura, esta y esta.
Después, en lo que respecta a legrado es separación, diéresis, o sea, son periostótomos. Todos estos son periostótomos. Y hay un montón de periostótomos. ¿Qué tienen que saber? Cualquiera de ellos tienen una parte aguda, ¿sí? Más finita y delicada. En este caso está de este lado, de este lado, de este lado, de este lado, ¿sí? Esta es casi lo mismo. Y tiene una parte roma, ¿sí? Roma es redondeada. Redondeada acá, redondeada acá, redondeada acá y redondeada acá. Entonces tienen los periostótomos una parte aguda y una parte roma. ¿Qué nombres son los más comunes? Freer, Molt, el de Molt es el típico que usamos siempre, tipo Pritchard, 24G y Busser, ¿sí? El más conocido es de tipo Molt, ¿sí? El Pritchard a veces lo utilizamos porque de este lado nos sirve para traccionar la lengua. Pero lo más importante de esto es que no hay que lastimar este instrumental, ¿sí? Es muy delicado y son muy caros, chicos, todo lo que es instrumental de cirugía. Uno de estos debe estar alrededor de 9.000 pesos en fecha del 2021. Entonces, nunca hay que, como nosotros hacemos ostectomía, ¿sí? Vamos con la turbina cerca y están todos los tejidos alrededor. Si los queremos llegar a separar, no lo vamos a hacer nunca con uno de estos. Después tenemos las pinzas de disección, ¿sí? Esta es tipo pinza de algodón porque es angulada. Si no, tenemos así rectas, que a esto nosotros le llamamos pinza de disección, que puede ser común, ¿sí? Punta redondeada, o tipo diente de ratón. Acá tienen una superficie que encastra, ¿sí? Que por eso se le llama diente de ratón. ¿Cuáles nos gustan más? Para todo lo que es agarrar encía, una vez que la separamos, generalmente usamos rectas. Pinza de algodón no usamos, ¿sí? Y entre esta y esta, siempre va a ser esta, la que no tiene punta activa. Esta le decimos tiene punta activa porque tiene una punta, ¿sí? Como si fuera dos triángulos, que enganchan y pinchan el tejido. Yo no lo quiero lastimar. Entonces nos vamos a quedar siempre con esta. Esta la recontra usamos, es una pinza de disección para microcirugía. También es recta, lo único que tiene es que la parte activa es súper delicada. O sea, miren el grosor de esto con respecto a esto. Si la buscan en internet van a ver que la punta es muy, muy finita. Entonces, para hacer cirugías pequeñas, delicadas, donde, por ejemplo, no sé, una frenectomía, una cirugía donde tenemos que sacar parte de tejido se llama cirugía apical, que todavía no lo vimos, pero es sacar algo muy chiquitito, en donde tenemos que ser muy delicados con la encía, no la queremos traumatizar, pedimos esta pinza que se llama Adson, ¿sí? Quédense con este nombre, Adson es la pinza que pedimos. Los portaagujas que son para suturar, tenemos el común, esto sí lo tienen que saber, el de tipo Mayo, ¿sí? Tenemos Matthew y también tenemos el Castro Viejo, ¿sí? Fíjense la forma en que traban. Todos los portaagujas traban, ¿sí? Tienen una cremallera, ¿sí? Que traba de este lado, y acá la traba la tiene acá en el medio, ¿sí? ¿Cuál es el más común? Este. Este, la verdad que a mí me resulta súper incómodo y este está lindo para lo que es microcirugía. También instrumental mucho más delicado. Y en la parte activa, ¿sí? Viene acá como si fuera muy ranurado. ¿Para qué? Porque iba a ir la aguja, entonces la tiene que agarrar con fuerza. Pinzas hemostáticas, que para qué nos sirven en caso de que haya una hemorragia, ¿sí? Intraoperatoria. Vemos que hay algún vaso sangrante, lo podemos pinzar y vamos a tener la recta, que es la común, con diente de ratón, ¿sí? Que tiene acá la parte activa, tiene como forma de dientito de ratón. Y finalmente una curva. Las que más usamos son la recta y la curva. Cuando no llegamos al que está muy distal, muy hacia atrás en la boca, vamos con la curva. Nos da mayor acceso. Después tenemos las pinzas de campo. ¿Para qué son? Son para trabar. Nosotros al paciente le ponemos una fenestrada, ¿sí? Una capa por adelante, donde solo se le va a ver la cara y va a estar toda su ropa cubierta por ese campo. Entonces, ¿qué pasa? El ayudante va a estar sosteniendo el suctor o mismo la turbina, y si lo queremos llegar a trabar en el mismo campo como para que no se caiga al piso y que todo quede retenido en ese campo fenestrada que tiene el paciente, lo trabamos con esto, que tiene dos puntas activas y pinza bien todo y queda todo retenido y nada se cae al suelo.
Después, lima para hueso, se llama de tipo Miller, tiene una parte más fina y delicada y una más, más grandota, ¿sí? Siempre empezamos por la parte más delicada y luego vamos a la más grosera, como para limar todas las astillas que hayan quedado luego de la ostectomía. La gubia, que puede ser más angulada, ¿sí? o menos, es indistinto. Hay gubias que son bastante más robustas y algunas son más delicadas. Cuando pasen por el servicio ya las van a ver. La idea de la gubia es corto, retiro, hueso, ¿sí? Después tenemos el instrumental para hacer la odontosección. Ya habíamos dicho en reiteradas ocasiones que se hace con fresa cilíndrica, con turbina, para todo lo que es corte de diente. Lo que era corte de tejido óseo era la fresa redonda número 6, número 8 o número 4, pero la 4 es muy chiquita. Bueno, y ahora vamos a los forceps, ¿sí? Tenemos las pinzas, se llaman forceps, para maxilar superior y para maxilar inferior. ¿En qué se basa la función, sí? ¿Cómo actúan? Actúan por prensión, agarran, luxan, ¿sí? La mueven de un lado al otro, y la tracción, que es para el momento donde estamos sacando la pieza. Para maxilar superior tenemos pinzas de incisivos y caninos superiores, ¿sí? Que es esta. ¿Cómo las van a distinguir? Son rectas, totalmente rectas, ¿ven? Sigue desde el mango hasta la parte activa, es recta. Después tenemos para premolares superiores, en donde ya, miren acá, el mango es curvo, ¿sí? Y esta parte tiene una pequeña curvatura hacia arriba. Ven que esta es recta, esta se curva levemente hacia arriba. ¿Cómo las distingo? ¿Sí? Las puedo apoyar sobre la mesa, apoyo esta. Esta en toda su superficie va a contactar con la mesa. Esta no, porque al tener esta curvatura, que acá se evidencia más, va a haber un espacio entre la pinza y la mesa. Después tenemos para maxilar, el maxilar superior, para molares. Y molares tenemos de dos lados, derecho e izquierdo, ¿sí? Entonces va a haber dos pinzas. Si yo saco un 16, no va a ser la misma pinza que saco para un 26. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Lo que tienen que ver ustedes es la parte activa. Esto de acá se llama espolón, ¿sí? Y ese espolón, ¿dónde va? Por vestibular, o sea, por fuera. ¿Por qué? Porque las muelas, los molares superiores tienen 3 raíces generalmente. Tienen 2 vestibulares y una palatina. Esas 2 vestibulares, ese espolón se va a meter entre esas 2 raíces, ¿sí? En la separación de las raíces va a ir este espolón. Entonces, si yo les pido una pinza, les digo, tengo que sacar un 26, van a saber que esta no va a ser esta, porque las raíces están por vestibular, ¿sí? Entonces, por la posición de la boca, van a hacer como el ejercicio de practicar, viendo al paciente de frente, dónde iría ese espolón, que sería la parte externa del cachete, y ahí se van a dar cuenta qué pinza es. Después tenemos para terceros molares superiores, esta no tiene lado, la única que tiene lado en maxilar superior es esta, la de primeros molares o segundos molares. La de terceros es redondita, ¿sí? Porque generalmente las raíces de los terceros molares están fusionadas, entonces no tiene que tener espolón. Y finalmente tenemos la pinza de restos radiculares. Es totalmente delicada, ¿sí? Y sus puntas se unen. Si ven acá, estas están separadas. Esta, si yo cierro la pinza, está separada, pero esta, como es algo muy chiquito, se contacta y tiene una doble curvatura. Para maxilar inferior tenemos la pinza. Ya cambia el formato, miren. Estas van así, ¿sí? No tienen acá el tornillo lo tienen acá. En cambio, en estas ya el tornillo es generalmente más chiquitito o está invertido, no es de la misma posición. Lo que es el mango con respecto a la parte activa tiene una angulación de 90 grados, ¿sí? Que no nos estaría pasando en ninguna de estas. El mango y la parte activa es recta. Mango y parte activa es recta. En cambio acá, 90 grados. Tenemos de restos radiculares, se toca, la parte activa se tocan las dos puntas. De incisivos y caninos, yo si cierro la pinza, no se llega a cerrar del todo, así las van a distinguir, ¿sí? Si contacta la parte activa o si no. Y de premolares, la de premolares la distinguen porque tiene un tornillo grande acá, ¿sí? Esta no lo tiene y esta tampoco. Y lo mismo, está totalmente cerrada la pinza y hay una luz. Para maxilar inferior, los molares, acá sí no hay, chicos, lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta pinza tiene espolón en ambos lados, o sea, de este lado y de este lado. ¿Por qué es eso? Porque los molares inferiores tienen 2 raíces.
pero por la posición en la cual están las raíces, tenés una raíz mesial y una raíz distal, sea cual sea el lado que voy a operar, la división la voy a tener siempre en el mismo lugar. No es que tengo por vestibular o por palatino. La dirección de la raíz va de vestibular a lingual directamente. Entonces, tienen doble espolón, ¿sí? Es fácil de distinguir y sirve para cualquier lado. Y terceros molares de frente, ¿sí? ¿Por qué es de frente? Porque yo no puedo llevar de costado la pinza, meterla y tironearle el cachete todo para atrás, ¿sí? Entonces voy de frente a agarrarla. Tiene espolón de ambos lados, ¿sí? Porque esos sí son piezas bastante más grandes, distinto al maxilar superior. Con lo que respecta a elevadores, ¿sí? Tenemos los rectos, ¿sí? 301, 302 y 303. 302 es en bayoneta, tiene una pequeña angulación, y el 303 tiene una doble angulación, ¿sí? Generalmente operamos con un 301, ¿sí? O 303. Después hay otro tipo de elevadores que llaman los tipo Winter. Tenemos los 12, estos right-left, o sea, derecha-izquierda, y Winter tipo 14. La diferencia es la parte activa. Este nosotros lo llamamos banderita, porque parece una bandera, y este le llamamos lanceolado, ¿sí? No decimos Winter 12 o Winter 14. Así coloquialmente decimos banderita o lanceolado. Y acuérdense, acá sí, tiene dos lados, ¿sí? Van a ver, cuando lo tengan en la mano, que una parte está pulida y lisa, y la otra parte tiene como una concavidad. Lo mismo acá. Si la llegan a ver, acá hay una concavidad, y del otro lado es convexo. La parte que es cóncava, ¿sí? Mira hacia el diente. Por eso es que hay derecho e izquierdo. También tenemos los elevadores apicales, que estos los utilizamos para sacar, siempre que les digamos, vamos a sacar una pieza superior, un 18 o un 28, usamos los elevadores apicales. ¿Y qué pasa también? Hay izquierdo y derecho. Tienen una parte acanalada, ¿sí? Y una parte convexa del otro lado. Esa parte acanalada mira hacia la muela, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas tenemos derecho e izquierdo? Tenemos derecho e izquierdo. Las pinzas de molares superiores, los elevadores tipo Winter y los elevadores apicales. Lo que no tenemos doble son para los molares inferiores, en donde no hay derecho ni izquierdo. Tampoco la pinza de terceros molares es derecha e izquierda, ¿sí? Y bueno, los elevadores rectos que nos sirven para todo. Y finalmente acá les puse la imagen de cómo está dispuesta la mesa en cirugía. Tenemos de este lado un espejo, ¿sí? Para poder separar y anestesiar. La carpool. Tenemos el mango de bisturí, que siempre las chicas nos dan la hojita, nos la tiran después acá. Sindesmótomo, ¿sí? Curvo o recto. Periostótomo. Tenemos una espátula de cemento, por lo que les decía antes, que cuando tenemos que separar parte de la encía y vamos a estar utilizando instrumental rotatorio, nosotros no queremos fresar y lastimar el instrumental. Entonces lo que sí fresamos, si ven acá, está bastante lastimada esta punta. Esa espátula es muy económica, entonces si algo se tiene que desgastar, no va a ser el periostótomo, va a ser esta pinza, esta espátula de cemento, que es con la que se espátula el ionómero, el fosfato y demás. Después tenemos pinzas de disección, tanto recta como con diente de ratón. Después tenemos una cureta, ¿sí? Que esta no la puse en la clase, pero básicamente es una cucharita, que ya la habíamos visto para cuando hacíamos toilette de la herida. Y una lima para hueso. También tenemos la gubia y en esta parte tenemos todo lo que es para sutura. Tenemos una pinza hemostática, ¿sí? Que nosotros lo utilizamos, en vez de usar las pinzas de campo, a veces utilizamos una pinza hemostática para sostener lo que es el suctor o la turbina al campo. La pinza del portaaguja y una tijera. Después tenemos, acá siempre lo cargamos con solución fisiológica, con una jeringa Luger, el suctor, un vaso Dapen, a veces lo tenemos para poner un poco de lidocaína en gel para lo que es la comisura labial, como la traccionamos mucho, eso le duele al paciente, entonces siempre cargamos ahí un poquito de lidocaína. Después tenemos la loseta, ¿sí? Donde vamos a poner anestubos, agujas, le vamos a tirar alcohol, ¿sí? En esa cápsula de Petri,
como para desinfectar. Y finalmente vamos a tener un elevador recto, un separador tipo Farabev, y en caso que necesitemos pinzas, siempre las ponemos en este lado. Más o menos es una disposición, uno la puede llegar a modificar, pero tiene una secuencia lógica, ¿sí? Que es anestesia, hacer la incisión, separar lo que es la encía, agarrar el tejido separado, hacer, bueno, ostectomía, en caso de las fresas también van acá, fresa redonda o cilíndrica, hacer la exéresis con el elevador, hacer el curetaje y limpieza, ¿sí? Por eso la lima. En caso de que quede alguna astilla, ponemos la gubia también como para retirar algún fragmento así que sea mayor. Los lavajes, lavamos toda la herida y finalmente suturamos, ¿sí? Por eso es la secuencia. Y la cápsula de Petri puede estar de este lado o puede estar de este lado, es indistinto. Cualquier cosa que necesiten, igualmente durante las pasantías los van a poder ver y van a tener que armar estas mesas. Que tengan un buen fin de semana.